la subimos después al... Eso, Muy bien. la compartimos después en nuestro canal de YouTube y para Luego te estudiantes y pasaré, docentes. Eso. correcto, luego te pasaré el enlace a la grabación Genial. y para que pueda ser compartida o utilizada como mejor queráis. Bueno, muchas gracias. Sí, además para quienes no están hoy presentes por horario, por complicaciones de conexión, también la puedan ver en otro momento. Así que, bueno, gracias nuevamente, Santos, por tu tiempo, por prestarte a esta locura. También recordamos que esta actividad se enmarca en los 30 años de la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje. Se cumplen ahora, en 2023, 30 años de la primer camada, digamos, que cursó esta licenciatura. Así que, bueno, esta actividad se enmarca en estos festejos de alguna manera. Quería presentarte brevemente. Santos Casado se ha especializado a partir de formación en biología, en la historia de la ciencia y en particular en la historia de la ecología y las ciencias ambientales. Es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja en la Fundación González Bernaldez, una fundación universitaria en la que es responsable de los programas de formación, incluido el máster en espacios naturales protegidos. Además está vinculado como profesor asociado en ecología a la Universidad Autónoma de Madrid. Así que bueno, muchas gracias, Santos, todo tuyo el micrófono y bueno, bienvenidos también que se fueron sumando en esta tarde. Muy bien, Gabriel, pues muchas gracias a ti y a la celebración de este 30 aniversario, que ahora comentaremos que nos une a otros aniversarios que vamos a comentar de este título de planificación del paisaje en la Universidad de Buenos Aires. Realmente eso, simplemente ya el enunciar esa titulación universitaria en el paisaje ya establece inmediatamente vínculos de conexión con las cosas que nosotros hacemos, y saber que lleváis 30 años en esa dedicación y en ese interés y en ese logro, en ese éxito, pues es muy, muy reconfortante y os felicitamos muy sinceramente, y pues uniéndonos a esa celebración y aprovechando para establecer relaciones, pues si puede ser más estrechas, más intensas, más ricas, pues me agrada mucho y os agradezco la invitación para poder estar esta tarde, noche aquí en Madrid, en España, con vosotros para hablar de paisaje y en particular desde la perspectiva de la figura que da nombre a nuestra fundación, la Fundación Fernando González Bernaldez, y bueno, utilizaré, si os parece bien, esa entrada, ese enfoque para contar algunas cosas sobre González Bernaldez, nuestra fundación, las cosas que hacemos y que pueden ser de mutuo interés. Entonces, en un momento, si queréis, pues puedo compartir una presentación para que se haga un poco más llevadera la charla, y mientras tanto, pues agradeceros también a todos los que estáis asistiendo, que no os conozco, pero ahora estoy leyendo vuestros nombres y bueno, pues es siempre un disfrute, ¿no? Gracias a las tecnologías, que en algunas cosas nos separan, pero en otras cosas nos unen, pues de repente encontrarse con un montón de gente y poder compartir un rato de conversación en temas de interés mutuo. ¿Te parece, Gabriel, entonces que arranquemos y comparto la presentación y ya sobre eso hablamos? Adelante, sí, con todo gusto. Bueno. Está en ello, no sé si vosotros la veis. Perfecto. Bueno, pues como decía, bueno, mi idea era hablar unos 40 minutos, quizá con este pequeño retraso que hemos acumulado, pues lo podemos intentar acortar un poco para que no se haga tan largo, y luego si hay cuestiones o preguntas o comentarios, pues podemos charlar unos minutos más, pero si alguien quisiera interrumpir en cualquier momento y abrir el micrófono y preguntar, comentar o contradecir, pues a mí no me importa. Quería hablaros, por tanto, de estos paisajes de González Bernaldez, paisajes aquí en un sentido un poco múltiple, no solo el paisaje del que vosotros sois expertos y en el que también González Bernaldez aportó cosas, sino también en el sentido de circunstancias o contextos que
que enmarcan su figura y que además precisamente es un concepto que él demostró. Supongo que eso a vosotros no hace falta que yo os lo explique, pero bueno, él demostró que es un concepto muy polivalente, muy multidimensional y que puede ser enfocado en múltiples direcciones, de ahí el subtítulo de Ecología, Conservación y Sociedad, porque, como ahora comentaremos, el núcleo científico original de González Bernaldez es la ecología como ciencia, pero a partir de ahí, a través del paisaje y de otras ideas, pues se expanden en múltiples direcciones, sobre todo de interés social, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a hacer este comentario desde una entidad que lleva su nombre, que es la Fundación Fernando González Bernaldez, a la cual, como ha dicho Gabriel en su presentación, pues yo pertenezco, yo trabajo para esta Fundación Fernando González Bernaldez, que es una fundación española de carácter ambiental, se llama Fundación para los Espacios Naturales, trabajamos sobre todo en relación con las áreas protegidas y en general con los espacios naturales y su conservación, planificación, gestión, etcétera. Y es una fundación creada desde la universidad, desde las universidades públicas madrileñas, en concreto 3 universidades: la Universidad Autónoma de Madrid, con la cual también tengo relación como profesor asociado, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá. 3 universidades españolas públicas activas en el ámbito del medio ambiente que crearon esta fundación, en la cual también participa Europark España, tal como luego comentaré. Y y voy a empezar por ahí, voy a empezar por la figura que le da nombre. Tiene distintas áreas de actividad, pero ahora voy a empezar por ese compromiso, llevando su nombre, parece lógico, de dar a conocer a las generaciones actuales a la figura de Fernando González Bernaldez. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo forma parte de ese trabajo de difusión del legado de Fernando González Bernaldez, y recientemente hemos tenido un 30 aniversario, por eso decíamos que lo del 30 aniversario puede dar lugar a enlaces esta tarde. Es el 30 aniversario en este caso triste, no alegre como el vuestro, el 30 aniversario de su muerte. Él falleció muy prematuramente, falleció en el año 1992, digamos, muy antes de tiempo. Quizá esa muerte prematura impulsó a que se creara la fundación, había como un vacío que cubrir, y bueno, pues es parte de como decía, de nuestra fundación, el difundir su legado, el explicar a las generaciones actuales quién fue, la importancia de su obra, etcétera, a través de distintas actividades. Y este año recientemente, con motivo de ese 30 aniversario, pues todo eso se ha redoblado. Ha habido una reedición de libros, luego comentaremos, artículos, monográficos, en fin, distintas actividades que no os voy a detallar, simplemente digamos, poner en vuestro conocimiento esta dimensión de nuestro trabajo, mantener vivo este legado, y fundamentalmente en el ámbito de la universidad, que es el que nos es más propio, que las nuevas generaciones de estudiantes, ahí estáis viendo en una foto simplemente el hall, el recibidor de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, pues los estudiantes se encuentran con unos paneles que hemos puesto pues explicando la figura de Bernaldez, también mesas redondas o jornadas que hacemos. Ya digo que no es que quiera contaros el detalle de nada de esto, sino que entendáis un poco nuestra posición, y como digo, hoy pues dedicaré unos minutos a hacer esto mismo con vosotros, a contaros lo mejor que pueda, muy resumidamente, por supuesto, y sobre todo en relación con el paisaje, quién fue González Bernaldez y qué aportó. Veis ahí que sus fechas, su cronología del año 33 al año 92, pues dibuja una persona que vivió en el tramo central del siglo XX y que desapareció, como digo, un poco antes de lo debido, murió muy joven debido a una enfermedad, y nos dejó ese legado que hoy vamos a centrar sobre todo en el paisaje, tal como él mismo hizo a lo largo de su obra. Y para ello voy a utilizar esta frase prácticamente póstuma, escrita al final de su vida, un poco como resumen de su propia trayectoria, en la cual dice de sí mismo: toda mi actividad científica ha estado dominada por una constante, el deseo compulsivo de comprender e interpretar todos los paisajes a los que he tenido acceso. Al principio mi motivación era exclusivamente la curiosidad científica, pero pronto fui consciente de la importancia del paisaje como recurso y de su papel en la satisfacción de demandas sociales. Bueno, me quedo ahora con esta idea central que tiene que ver, al final hablamos de personas, y las personas están hechas de motivaciones, de intereses, de deseos, y advertimos en su caso una conexión
vocacional, una conexión, como él dice, casi compulsiva con unos temas de interés que a partir de las ciencias naturales le llevan a un entendimiento ecológico de la naturaleza y en el cual el concepto de paisaje acaba teniendo una importancia central. De manera que su labor como científico, él la resume como ese intento de comprender e interpretar, dar sentido, entender qué es lo que hay detrás, comprender las funciones, los procesos, comprender e interpretar todos los paisajes a los que he tenido acceso, fundamentalmente los paisajes de la península ibérica, donde él vivió, pero en otros viajes o proyectos que tuvo, esa idea de todos los paisajes, cualquier sistema es susceptible de ser entendido, de ser interpretado a través de esa interfaz, de esa piel perceptiva que es el paisaje. Esa es quizá la idea central de su obra. Ahora bien, una obra que le conecta, como ahora comentaremos, con una figura que es la del científico ambientalista, la del científico activista, como Rachel Carson o Barry Commoner en Estados Unidos, en los años 60 y 70. Bueno, pues como estos grandes, muy conocidas figuras en la cultura anglosajona de científicos que a la vez son activistas y que despiertan y movilizan la conciencia ambiental en los años 60 y 70 del siglo XX, González Bernaldez es también un científico ambientalista, es también un científico que se compromete con la sociedad de su tiempo y es también un científico que en el caso español, más modesto, más reducido, más humilde, genera ese vector de movilización desde la ciencia hacia la sociedad en torno a las nuevas preocupaciones del medio ambiente que se plantean con creciente fuerza a partir de los años 60 y 70 en torno a la noción de crisis ambiental y a cuestiones como contaminación, como superpoblación, como degradación de los recursos, como extinción de las especies e incluso cambio climático, tal como ahora, por desgracia, pues nos es fácil de comprender. Esa presencia del científico en los círculos, valga la redundancia, científicos, pero también en los círculos políticos con quizá algunas comillas, activistas, ciudadanos, de movilización en torno a cuestiones, en su caso, de tipo ambiental, que fueron las que siempre le motivaron, pues dibuja un perfil particularmente interesante, sobre todo en ese contexto de la España de los años 60 y 70 y 80, como ahora comentaré. Aquí le tenemos a González Bernaldez sentado en la hierba, sentado en el suelo, con otros individuos más o menos hippies, más o menos peludos, en una asamblea, una primera asamblea del movimiento ecologista español celebrada en el año 77, digamos, transitando desde el prestigio y la respetabilidad de la cátedra universitaria a ese entorno mucho más abierto y probablemente no el más esperable para un catedrático español de esa época, como era una asamblea de carácter ecologista. Es el contexto histórico el que da sentido a todo esto que estamos contando. González Bernaldez inicia su carrera profesional como ecólogo en España en los años 60 y 70, que son los años del despertar de la conciencia ambiental en muchos países, singularmente en Estados Unidos, donde evidentemente adquiere más relevancia y más notoriedad, pero también en otros países de América y de Europa, donde esa conciencia ambiental surge con fuerza en los años 60, quizá en España más en los años 70. Pero es que además de coincidir con ese momento de eclosión de la conciencia ambiental en el mundo que reclamaba la participación de científicos que orientaran esas preocupaciones ambientales por determinados cauces, en el caso español, que es un caso evidentemente particular porque depende de una coyuntura muy concreta, que es la muerte del general Franco en el año 1975, en el caso español, esos años 60 y sobre todo 70 son los años de la transición política y son años de protestas, de movilizaciones, de toma de conciencia de la población de sus nuevos derechos políticos, largo tiempo enterrados por la dictadura de Franco. Así que a González Bernaldez le toca también ser ecologista en ese momento en que están empezando prácticamente todas las posturas, todos los partidos y todos los movimientos políticos en España en medio de una gran agitación. Entonces, saber desempeñar ese papel en aquel momento no era fácil y el saber hacerlo pues tiene un doble mérito. Pensando que González Bernaldez es un científico natural, es un biólogo, digamos, entre comillas, puro, es alguien que proviene de un medio científico, académico, y que sus intereses iniciales, hablamos de los años 60, son muy concretos y aparentemente muy alejados de este ruido social. González Bernaldez empezó fundamentalmente
como un estudioso de las relaciones planta-suelo o de las relaciones planta-agua en los años 60, una fisiología de las plantas, o una quizás ecofisiología de las plantas, sobre todo vinculada a problemas que en aquel momento en España eran apoyados en los centros de investigación de biología, que eran problemas relacionados con la agricultura, problemas de tipo práctico. Cómo hacer que las plantas rindan mejor en la agricultura en relación con el clima, con el suelo, con el agua. Esos son los problemas iniciales de tipo ecofisiológico en los que González Bernaldez empieza a trabajar, y sus publicaciones de los años 60 pues tienen que ver con este tipo de cuestiones técnicas de biología vegetal, sobre todo aplicadas a la agricultura. Pero él enseguida se da cuenta de que este es un campo de carácter ecológico. Estamos hablando de relaciones entre organismos, su medio, su entorno, factores condicionantes, factores limitantes. Él inmediatamente capta que lo que él está haciendo en realidad no es solo ecofisiología, sino que es directamente ecología. Y entonces en los años 70 Bernaldez, junto con otros, pero señaladamente González Bernaldez, realmente funda en España una disciplina nueva que no existía, que era la ecología, digamos, con mayúsculas. Y enseguida, ese giro desde la fisiología de las plantas a la ecología de los ecosistemas le lleva al concepto de paisaje. Es decir, González Bernaldez decide ya tempranamente, digamos 1970, por poner una fecha, que él va a estudiar los ecosistemas, no plantas, no suelos, sino ecosistemas, territorios, y advierte que ese enfoque de escala amplia, de conjuntos integrados y de proyección territorial puede también ser visto a través de otra herramienta conceptual que usan los urbanistas, o usan los planificadores, o usan los geógrafos, o usan los artistas, que es el paisaje. Y desde entonces el paisaje / ecosistema o ecosistema / paisaje estará inscrito en toda su producción científica. Y es muy fácil, cuando uno va a sus publicaciones, pues encontrar este giro en los años 70 hacia este tipo de enfoques. La ecología como una ciencia aplicada a la resolución de los problemas ambientales de la sociedad, y en particular los que a él más le interesan, o donde él cree que más puede aportar, son esos problemas que tienen una dimensión espacial, una dimensión territorial, y para los cuales el concepto de paisaje va a resultarle particularmente útil. A este concepto de paisaje, Bernaldez es capaz de añadirle la dimensión que finalmente le interesaba y que no estaba tan presente en las ciencias naturales clásicas en las que él se había formado, que era evidentemente la dimensión humana. Con el concepto de paisaje es muy fácil tratar los ecosistemas también como sistemas humanos, sistemas humanizados, o sistemas mixtos, naturales y humanos, en los cuales esa relación acaba plasmándose, manifestándose, concretándose en un determinado paisaje, que a su vez es la interfaz perceptiva a través de la cual los humanos entendemos ese ecosistema y nos relacionamos con él, lo modificamos o lo conservamos. Esa idea del paisaje como interfaz en las relaciones con la sociedad será la que absorba la mayor parte de los intereses de González Bernaldez en sus últimos años. Hay dos obras donde él plasma de modo muy sintético, porque realmente son libros breves, son libros donde se nota que hay mucho más que decir, pero no le da tiempo. Son libros concisos. Uno es Ecología y Paisaje, de principios de los años 80, que hemos reeditado en la Fundación González Bernaldez, está ahora de nuevo disponible. Esto que veis es la cubierta de la edición, digamos, actual, no es la edición original. Y recientemente, con motivo del 30 aniversario de su fallecimiento, hemos reeditado, es decir, la reedición también se había agotado y hace unos meses, hace finales del año pasado, hemos vuelto a reeditarla de manera que de nuevo está disponible. Pero como decíamos, la enseñanza fundamental para González Bernaldez en sus últimos años es el interés de llevar todo esto a las relaciones con la sociedad, con los humanos, con las personas, y un ámbito de interés importante en ese recorrido de lo natural a lo humano va a ser la educación ambiental, donde de nuevo el paisaje tendrá un papel fundamental. Hay un segundo libro, más breve todavía, más conciso, más como no me da tiempo, lo resumo y lo saco, que es Invitación a la ecología humana. Invitación a la ecología humana es básicamente un libro donde comparte con sus lectores sus ideas sobre el paisaje como esa interfaz con las sociedades humanas, y propone
múltiples medios por los cuales esa interfaz puede ser utilizada de acuerdo a las necesidades ambientales actuales, es decir, educación ambiental, conservación de la naturaleza, unas nuevas relaciones entre humanos y naturaleza más constructivas y menos destructivas. Ahora podemos volver a leer esa cita con la que empezaba hace unos minutos. Esa idea de toda mi actividad ha estado dominada por el deseo de comprender los paisajes, pero para fijarnos en la segunda parte de la cita, antes pasé un poco rápido por ella, donde afirma ser consciente de la importancia del paisaje como recurso y de su papel en la satisfacción de las demandas sociales. Por tanto, se trata de una ecología enteramente aplicada, enteramente girada hacia las necesidades de la sociedad y hacia los intentos que se plantean en esa época de construir pues, lo que hoy llamaríamos sostenibilidad, etc. Es decir, un reencuentro de la sociedad con la naturaleza en términos no destructivos, sino degradantes. Ese papel en la satisfacción de las demandas sociales, en términos de educación, de recreo, también de provisión de recursos, de bienes que necesitamos. Así que esa dimensión social es la que acabará dominando en su obra y en su pensamiento en los últimos años, que desgraciadamente pues, no pudieron desarrollarse mucho más debido a esta enfermedad y a su prematuro fallecimiento. Dos palabras para acabar este repaso por la vida y la obra de González Bernaldez sobre los paisajes concretos de González Bernaldez. Hay algunos que creo que son simbólicos, representativos, no sé cómo decirlo. Uno es el paisaje de Dehesa. El paisaje de Dehesa, para quienes no lo conozcan, es un paisaje típico de ciertas regiones del centro y oeste de la península ibérica, en el que se combinan restos del bosque natural, fundamentalmente encinas y alcornoques, con actividades humanas de agricultura y sobre todo de pastoreo, de ganadería. Esa idea de paisaje híbrido, natural y humanizado era muy atractiva para Bernaldez, y a esos paisajes de Dehesa, que además son los de su tierra de origen. Él nació en la provincia de Salamanca, en Castilla, donde abundan este tipo de paisajes de Dehesa, pues fueron uno de sus entornos favoritos. Junto con estos paisajes de Dehesa, perdonad que no me dejaba pasar la diapositiva. Junto con estos paisajes de Dehesa, los paisajes de agua, los paisajes de lagunas, de humedales, de marismas, ¿no? Y ahí tuvo una etapa decisiva que no os he mencionado porque he tratado de ser muy breve, que fue su etapa en la Universidad de Sevilla, donde tuvo la oportunidad de estudiar el Parque Nacional de Doñana y especialmente las marismas y las dunas del Parque Nacional de Doñana, que están recogidas en este apunte del propio González Bernaldez. Es otro de los paisajes importantes en su vida y es otro de los paisajes importantes en nuestra vida, porque el Parque Nacional de Doñana es probablemente el espacio natural más importante para España y para los españoles, recientemente objeto de nuevas, desgraciadamente, de nuevas polémicas debido a ciertas amenazas. Este interés por el agua, por los humedales, por las lagunas, lo continúa en la última etapa de su vida en otros paisajes quizá menos espectaculares, que son las pequeñas lagunas, los pequeños humedales relacionados con distintas partes del ciclo del agua, manifestándose sobre todo en ambientes sedimentarios, en grandes cuencas sedimentarias donde las aguas subterráneas aparecen en superficie generando anomalías hídricas que dan lugar a otros tantos paisajes húmedos, a otros tantos humedales. Este entendimiento de aguas subterráneas y humedales superficiales pues, fue quizá el tercer gran paisaje al que González Bernaldez dedicó atención, y es un paisaje que le interesó en toda España y en otros lugares del mundo, por ejemplo, y voy a acabar aquí, en Argentina, durante uno de los viajes que realizó. Aquí le vemos con el ecólogo argentino Ricardo Luti en un enclave de Salinas Grandes, en Argentina, en los años finales de su vida. Así pues, de muchas maneras, tanto científica como social, como incluso vivencial, como he trasladado en esta última parte de la semblanza, el paisaje como hilo conductor para entender la obra de González Bernaldez, a la cual desde la fundación que lleva su nombre, pues como digo, tratamos de dar
difusión, y esto es, como decía, justo lo que acabo de hacer en estos minutos. Os dejo el enlace a la web de la Fundación para aquellos que puedan estar interesados en obtener más información. Dentro de ella hay una parte que se llama Legado, que es el legado de González Bernaldez, donde podéis encontrar mucha información, demasiada en mi opinión, quizá deberíamos ser más selectivos, pero bueno, hay muchísima información. Y recientemente, para los más masoquistas, hemos publicado un número especial de la revista Ecosistemas, que es de acceso totalmente libre, es una revista científica que en esa dirección podéis descargaros todos los artículos, que es un número monográfico en torno a González Bernaldez, que acaba de salir hace apenas unas semanas. Esta revista Ecosistemas, por si no la conocéis, es una revista científica de ecología y territorio que se publica en español y que está abierta a colaboraciones de todos los países de América Latina. Me consta que los editores están especialmente interesados en mantener esa relación con los círculos académicos y universitarios de América Latina, así que incluso aunque no os interese González Bernaldez, pues quizá la revista Ecosistemas os pueda interesar. Os dejo aquí los enlaces y os los puedo enviar, por supuesto, en cualquier momento, porque quería añadir, no mucho, pero alguna cosa más sobre otras cosas que hacemos en la Fundación González Bernaldez, más en clave de actualidad, más en clave del mundo contemporáneo del siglo XXI, en torno a tres ejes que os voy a mencionar muy brevemente si tenéis un poquito de paciencia conmigo. Uno es la colaboración con Europark España, otros son los proyectos de tipo científico-técnico y finalmente los proyectos de formación, de capacitación y singularmente el máster en espacios protegidos que coordinamos desde la Fundación. Europark España es una entidad asociada a la Fundación. Europark España une a todos los parques naturales nacionales de España en una asociación de carácter profesional. No es un órgano oficial, están los profesionales porque quieren y la Fundación les da cobertura, les da apoyo y les da una oficina técnica en la cual gestionamos pues, sus encuentros, congresos, boletines, etc. Es una asociación, por tanto, de los espacios protegidos, con mucha información si os interesa esta temática sobre los espacios protegidos en España, pero con una fuerte vocación de relación con los espacios protegidos de toda Europa y también de América Latina. Así que si os interesa esta línea, pues os invito a que conozcáis Europark España. Últimamente han formulado este programa 2030, donde podéis encontrar un poco pues, sus líneas estratégicas para el inmediato futuro. Tiene proyectos muy interesantes como la Carta Europea de Turismo Sostenible, no me voy a extender en ello, simplemente os lo comento. Desde la Fundación apoyamos otros proyectos no necesariamente de Europark España, pero que siempre al final tienen relación con áreas protegidas, espacios naturales, territorio, sostenibilidad, proyectos de investigación siempre con una visión aplicada. En eso creo que seguimos el legado, la enseñanza, el ejemplo de González Bernaldez, desde las ciencias naturales y sociales hacia la aplicación práctica, proyectos que tienen que ver, por ejemplo, uno de los últimos, el proyecto Red Bosques Clima, con la adaptación de los bosques al cambio climático. Hay otros, no me voy a extender. En la web podéis encontrar lo que necesitéis si os interesara. Y sí quería dedicar unos minutos, porque es un trabajo que me toca más de cerca y al cual dedico pues, una parte sustancial de mi labor, que es la parte de formación y capacitación, que desarrollamos de muchas maneras, cursos, jornadas, dirigidas fundamentalmente al ámbito de los gestores de espacios naturales, los profesionales que necesitan una continua capacitación y actualización, pero también están abiertos a gente joven que quiere empezar, que quiere orientarse, que quiere tirar por aquí, de manera que es una doble labor para el profesional y para el que quiere ser profesional, dentro de la cual tenemos programas más pequeñitos y tenemos un programa gordo, un programa grande, un programa potente, que es el máster en espacios naturales protegidos. No podemos todavía presumir de un 30 aniversario como vosotros, pero bueno, estamos en ello. Quizá lo consigamos dentro de unos años llegar a la 30 edición, llevamos unas cuantas. Es un programa de tipo máster, por tanto es un programa que dura un año completo. En este caso, en España no es lo habitual, pero lo impartimos en formato de año natural, por tanto es un curso de lo que en Europa se llaman 60 ECTS, 60 créditos, que dura de enero a diciembre. Ahora estamos en la edición 2023 y hemos abierto la inscripción. Si a alguien le interesa, por favor, que no dude en contactarme,
hemos abierto la inscripción, perdona, para aquellas personas interesadas en cursar el máster en su edición 2024, que se impartirá de enero a diciembre de 2024. Desde hace un par de ediciones lo impartimos en formato online, a través de videoconferencias como esta que estamos teniendo ahora mismo, aunque siempre mantenemos actividades presenciales de carácter optativo para aquellos que quieran y puedan realizarlas. Justo hace unos días he vuelto de un viaje de estudios con los estudiantes del máster, incluida una persona de Argentina que está siguiendo el máster y que viajó desde allá para unirse a nuestro grupo durante unos días, cosa pues, que por supuesto apreciamos en lo que vale como muestra de interés. De nuevo, este es un máster abierto tanto a gente que ya tiene experiencia y que quiere, digamos, actualizarse o reciclarse, como a gente más joven que salió de su titulación y lo que quiere es una orientación para trabajar en el mundo de las áreas protegidas. Nuestra vocación es fundamentalmente española y latinoamericana. Tenemos el máster se imparte en español y tenemos siempre una proporción importante de estudiantes de América Latina. A lo largo de los años hemos tenido estudiantes de todos y cada uno de los países de América Latina, desde México a Patagonia. Y bueno, no voy a extenderme en los contenidos y demás, simplemente comentar que tiene esta doble vocación de sesiones online para facilitar que el acceso y el seguimiento por personas de todo el mundo y personas con dedicaciones profesionales, pero también en lo que podemos, pues la parte de encuentro vivencial, de prácticas que a veces pueden realizar los estudiantes por separado en distintas empresas o en distintos espacios protegidos. Y ahí os dejo también de nuevo la web de la Fundación, donde podéis encontrar toda la información del máster o directamente un correo electrónico, por si alguien está interesado, pues que pueda recabar información de nuestra parte. Y yo creo que con esto, como hemos empezado un poco tarde, he procurado acelerar. He repasado las 3 cosas de las que os quería hablar, que son la figura de González Bernaldez en torno sobre todo al concepto de paisaje, la actividad que tiene nuestra fundación, la Fundación Fernando González Bernaldez, y en particular los proyectos de formación, que quizá en el futuro pues alguno de vosotros os pueda interesar. Y poniéndome a vuestra disposición para cualquier comentario, pregunta, queja o reclamación, pues si queréis voy a dejar de compartir pantalla por si queremos conversar unos minutos. O lo que diga Gabriel, que es el que manda en esta sesión. Bueno, muchas gracias, Santos. La verdad que muy rico lo que has contado. Nos parece muy bien abrir a preguntas, a comentarios, tanto la gente que está acá en la sala como la gente que está online, así que bienvenido a eso. Si alguien tiene ganas de arrancar ahí online, yo pregunto acá en la sala de paso también. Hola. Ah. Sí, me parece que Luciano quería hablar. Sí, escuché una voz también por ahí, pero bueno, una pregunta, quería ser un poco guiado por la curiosidad en primer lugar, pero ¿cómo se inició en concreto la idea de una fundación? Porque en lo concreto, digamos, como en el pasillo, digamos, ¿cómo fue que se gestó la fundación a partir de la persona de Fernando, digamos? Sí, bueno, no sé en Argentina el estatus jurídico de las fundaciones. En España es un formato jurídico muy flexible que permite, digamos, dotarse de una personalidad, de una organización para actuar. Siempre se supone que son organizaciones de tipo filantrópico, que son entidades sin ánimo de lucro, que son entidades para el bien social, ¿no? Entonces, en este caso, gracias Luciano por la pregunta, la Fundación enlaza muy directamente con esa idea del legado de González Bernaldez, porque como subrayé, él falleció muy joven, falleció sin haber cumplido los 60 años. Y entre sus discípulos, colaboradores, continuadores, se creó esa sensación de vacío, ¿no? De decir, aquí había todavía mucho por desarrollar, y él había dejado discípulos en muchas universidades, pero de modo muy directo, en 3 universidades, cuyos departamentos universitarios de ecología estaban formados por discípulos de González Bernaldez: la Complutense, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá. Entonces, personas de estas 3 universidades pensaron en colaborar para crear un espacio universitario, pero también social, dentro y fuera de la universidad,
que pudiera, digamos, primero recoger su legado y luego pues tratar de continuarlo, al menos en algunos aspectos. Entonces, por lo menos en España la Fundación te da esta flexibilidad de poder, digamos, organizarte, poder tener una personalidad jurídica, conseguir financiamiento, contratar personas, siempre, digamos, con un interés social, más allá del ámbito universitario, que al menos en la universidad pública tiende a ser un poco rígido, es más difícil hacer cosas más allá, digamos, de los planes de estudios o de los proyectos de investigación, mucho más hace 30 años, quizá ahora las universidades, bueno, de hecho las universidades lo primero que han hecho en muchos casos es crear fundaciones, o sea que eso tiene sentido. En nuestro caso es una fundación específica, medioambiental, sobre todo centrada en espacios naturales y que conjuga la colaboración de 3 universidades, lo cual no es malo porque normalmente las universidades más bien se pelean entre ellas, en este caso colaboran, y una entidad externa que es Europarque España, que a su vez reúne a los profesionales de las áreas naturales, con lo cual tenemos por un lado la universidad, por otro lado el sector profesional de las áreas protegidas y bueno, pues esa conjunción pues hasta ahora ha funcionado y ha dado, vamos, tampoco quiero venderos aquí el artículo y deciros que somos la maravilla del mundo, pero ha hecho cosas positivas que en ausencia de esa estructura hubiese sido difícil. Claro. Gracias. Excelente. Gracias. Hay otra persona que quería hacer una pregunta, ¿puede ser que se escuchó el micrófono? Podéis abrir el micrófono si queréis y hablar o... Acá tenemos otra pregunta de la sala, a ver. Buenas, Vale. ¿qué tal? Quería saber qué rol cumplen los estudiantes de la parte académica dentro de la fundación, si es que hay gente participando. Nada, me interesaba eso. ¿Puedes repetir, por favor? Porque oí el volumen muy bajo. He subido el volumen al máximo, a ver si te oigo mejor ahora. ¿Me acerco? ¿Será? Sí. No, quería saber qué rol cumplían estudiantes si es que estaban desde la parte académica, que decías que la facultad también es parte de la fundación, está ahí, y nada, que cómo era la actividad de los estudiantes si es que están en la fundación. Vale, te he entendido que me has preguntado por los estudiantes, pero perdóname, no he logrado, el sonido me llegaba muy mal. No sé si, Gabriel, ¿me puedes repetir lo que ha dicho el compañero? Que a ti te Sí, a ver si se escucha mejor ahí. A ti te escucho mejor, sí. Él se refería al rol de estudiantes en la fundación en relación a la vida universitaria, de alguna manera. Vale. Sí, es una de nuestras preocupaciones, ¿no? Porque evidentemente la universidad, si algo tiene, es que es el lugar de encuentro con los estudiantes y, por tanto, con los jóvenes, de alguna manera. Y justo con motivo de estos aniversarios que hemos tenido, estos encuentros en torno a la figura de Bernaldez, presentárselo a las nuevas generaciones, hemos tenido una reflexión crítica un poco de hasta qué punto no estábamos siendo poco permeables a la participación de los estudiantes y de la gente más joven, ¿no? Por pura tendencia biográfica de las personas que formamos parte de la fundación, que nos hacemos viejos, nos hacemos mayores y nos dejamos arrastrar por nuestras dinámicas, y al final la universidad, si algo aporta, es ese contacto permanente con algo que se renueva, que son los jóvenes y en este caso son los estudiantes. Y por ello hemos puesto en marcha en varios frentes una posición más proactiva para incorporar a los estudiantes a nuestra actividad. Por supuesto, nuestras actividades siempre están abiertas a los estudiantes como participantes, es decir, organizamos cursos, jornadas de formación, seminarios, etcétera, a los cuales se invita a los estudiantes a participar. Pero no es suficiente. Lo que queremos realmente es que puedan tener un papel un poco más activo en decirnos qué es lo que quieren que se haga, incluso en algunos casos tomar parte en las decisiones. Entonces hemos empezado a contactar con gente que terminó sus estudios hace relativamente poco y ahora están trabajando en distintos ámbitos, algunos incluso en profesiones de tipo youtuber o similares, es decir, dentro siempre de las ciencias ambientales, por supuesto, de las ciencias naturales, del paisaje, del territorio, personas jóvenes que nos ayuden a plantear nuevos conceptos, tanto en la fundación
como en Europarque España, de la que os he hablado, donde tienen cabida los profesionales de los espacios protegidos y donde también se ha planteado una cierta preocupación hacia el envejecimiento demográfico del colectivo profesional, ¿no? Y la necesidad de atender de un modo expreso a los intereses de los estudiantes, por ejemplo, en los congresos que se celebran bienalmente, que se llaman SPARC, que son como parques españoles, y cada 2 años se reúnen todos los profesionales de los parques españoles, parques quiero decir áreas protegidas, para discutir sus problemas, sus retos, etcétera. Se ha abierto un cupo especial para jóvenes para asegurarnos de que hay una parte de los congresistas que son jóvenes, que a lo mejor aún no son esos profesionales, pero que lo van a ser, y poder escuchar directamente su voz. Así que es buena la pregunta porque es un reto que nosotros mismos nos hemos planteado y una autocrítica que nos hemos hecho de no estar suficientemente atentos y permeables a la participación de la gente más joven en nuestros proyectos. Gracias. Al contrario, yo estaba pensando mientras te escuchaba también una reflexión, pregunta. ¿Cuál es el desafío en la actualidad para una fundación o para una entidad que se dedica a la ciencia y también a la divulgación en un escenario donde tal vez nos da la sensación de tener toda la información a mano, ¿no? ¿Cómo motivar, cómo despertar interés que claramente no va por la información dura hoy en día, ¿no? ¿Cómo se plantean ustedes, cómo pensás vos este desafío de alguna manera? Es muy buena pregunta. Es otro tema, digamos, que requiere reflexión y autocrítica y quizás replantearse cosas. Para darte un ejemplo que va directo a lo que tú estás planteando, nosotros invertimos hace años mucho esfuerzo y mucho trabajo en un centro de documentación que está ubicado en la Biblioteca de Ciencias de la Universidad Autónoma, una gran biblioteca, que tiene una sala especial que hemos creado nosotros y que está dedicada monográficamente a espacios naturales. Es un centro de documentación de espacios naturales. A día de hoy no estoy muy seguro de que eso realmente tenga mucho uso, que sirva para algo y que tenga mucho futuro. Hemos invertido esfuerzo y lo seguimos invirtiendo en menor medida, pero quizá no estamos orientando bien el proyecto. Desde luego, hemos hecho un esfuerzo cada vez mayor en los últimos años, nosotros y supongo que todo el mundo, eso es algo compartido, en proporcionar canales de comunicación y de información a través de plataformas digitales, para empezar la propia web, donde hay secciones enteras de la web que realmente son bancos de recursos, no es una web, digamos, sí es una web publicitaria como todas, pero pasada esa primera capa, esa primera área inicial de autopropaganda, enseguida hay recursos informativos genuinos y algunos son auténticos bancos de recursos. Por poner un ejemplo, en el caso de González Bernaldez, hemos puesto todas las publicaciones que generó científicas a lo largo de su vida en un repertorio, digamos, editado y clasificado, en el que poco a poco además vamos aportando los PDFs de las publicaciones, muchas de ellas muy difíciles de encontrar porque son publicaciones de los años 70 en medios impresos un poco particulares, etc., ¿no? Entonces, es una reflexión la de si somos una entidad útil para la sociedad y en particular con todos los retos ambientales que tenemos planteados, que son inmensos y urgentes, cómo canalizar esa información de un modo que sea realmente efectivo. Pero un aspecto que nunca queremos descuidar es el de la, no meramente información, sino el de la comunicación. Pero no comunicación en el sentido institucional, de publicidad, de imagen, sino comunicación en el sentido humano de poner a personas a hablar entre ellas, como estamos haciendo esta tarde, y hacemos continuamente formatos de trabajo, jornadas, encuentros, congresos, asambleas, reuniones, donde las personas realmente se encuentran. Últimamente muchas veces por pantalla, es cierto, pero también en persona, ¿no? Y esos foros de trabajo, esos foros de encuentro son una parte esencial de nuestro trabajo y una de las tareas que los gestores de espacios naturales nos piden, que mantengamos abiertos esos foros que de otro modo, digamos, por el funcionamiento de las administraciones normalmente no tendrían. Está muy bien, creo que es una búsqueda y, como vos decís, fortalecer la comunicación tal vez es la clave, que va más allá claramente de la información en sí misma, ¿no? De hecho, acá una pregunta de la sala es, ¿qué actividades de extensión desde la Fundación se plantean con respecto al ámbito no académico, ¿no? Hacia la afuera de la universidad, hacia la afuera de la Fundación? Creo que es una pregunta que puede complementar capaz lo que estás contando. Sí,
esa parte de extensión, de difusión más allá de la universidad, es donde procuramos tener como más presente la referencia del legado de González Bernaldez, porque fue alguien que además hizo exactamente eso. Él era un catedrático, era un profesor del máximo nivel y del máximo nivel científico, pero dedicaba una parte sustancial de su tiempo a escribir en periódicos y en revistas, a aparecer en radios, en televisiones y a veces en colaborar con pequeños grupos de barrio que le pedían que asistiera a unas jornadas o que colaborase con un pequeño boletín. Entonces, esa labor de extensión y de difusión más allá de los campus universitarios. Una vez al año convocamos unas lecciones González Bernaldez en algún sitio conocido, en algún sitio de fácil acceso en el centro de Madrid, donde pueda ir la gente. Invitamos a una persona muy distinguida en el ámbito del medio ambiente en la sociedad española, a que elija un tema, digamos, clave en su carrera y lo comparta con la sociedad de un modo que sea accesible. Hacemos una pequeña publicación en torno a esa conferencia magistral y generamos un ámbito de encuentro. Y luego procuramos estar disponibles, como digo, para todos los llamados de colegios, de institutos, de pequeños grupos, de asociaciones en cuyas actividades participamos cotidianamente. Una ampliación reciente de esta línea de trabajo, que la comento en voz alta, seguramente no es ninguna novedad y es algo muy vulgar, pero bueno, nosotros no lo habíamos hecho antes, es crear una pequeña exposición de paneles muy sencillos que son desmontables, que se llevan fácilmente. De hecho, me tocó a mí recogerla y aunque me costó, pero pude arrastrar los 4 paneles yo solo hasta la oficina. Es decir, que es algo muy portátil y que se puede llevar a cualquier sitio. Hemos hecho 4 paneles sobre la vida y la obra de González Bernaldez, similar a lo que os he contado, pero en formato de panel, no sé cómo lo llamáis vosotros, de cartel, de afiche, bueno, digamos de 2 metros de alto más o menos. Y eso puede ir con un coste mínimo a cualquier colegio, a cualquier centro de barrio, a cualquier asociación de vecinos, para explicarles quién fue González Bernaldez. Que seamos sinceros, es alguien que el 99% de la sociedad española no sabe quién es, ¿no? Solamente la gente que está metida en el mundo de paisaje, territorio, sabemos quién es. Así que estamos también, es otra de las líneas de trabajo en las que tratamos de mejorar y ampliar nuestra modesta capacidad de actuación. Muy bueno, muy bueno. A mí se me vienen nombres a la cabeza de colegas seguramente de este referente del lado latinoamericano y pienso en Jorge Morel o Rolando León, que para nosotros fueron referentes más allá de la carrera de paisaje, pero muy fundantes también de lo que se piensa en varias líneas acá en la actualidad. Bueno, muy rico lo que contás. No sé si hay más preguntas, la gente que está online, que quiera abrir el micrófono, un comentario, otra pregunta. Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos de este lado. Queda la grabación, que la vamos a subir al canal de YouTube de Metapaisaje. La verdad que tomo tus palabras de pensar este pequeño lazo como para tal vez pensar alguna actividad futuro. ¿Por qué no escribir algo? ¿Por qué no hacer ruido mutuo? Mar de por medio, pero ruido mutuo al fin. Y bueno, alguna otra actividad que pueda ser pensada online. Hasta que tengamos un avión de por medio y nos visitemos mutuamente, ¿por qué no? Seguro que sí, seguro que sí. Muchas veces relaciones luego muy, muy provechosas y muy prolongadas empiezan con pequeños intercambios y ojalá que este sea el caso y que a partir de aquí pues mantengamos esa relación. Muchas gracias por la invitación, mucha suerte para esa titulación de paisaje que cumple otros 30 años y bueno, a través de los enlaces y direcciones que os he facilitado y que le enviaré a Gabriel para que puedan estar disponibles, pues estamos a vuestra entera disposición. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes y eso, contá con nosotros también para hacer difusión de las actividades que tengan de este lado y también ustedes están invitados a lo que se agende en los 30 años de la carrera, así que también vamos a ir difundiendo por allá. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todo el mundo por la conexión, por la compañía. Gracias, hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.